Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Mesa de Debate y hoy vamos a tratar un tema muy importante, pero también muy delicado, muy que nos ha llegado a todos en este país, donde se han presentado los tantos casos que a diario los medios de comunicación tenemos que registrar lastimosamente, y es el tema del maltrato infantil, el abuso que se está cometiendo contra muchos niños en nuestro país, y nuestra región pues no se ha quedado atrás, la ciudad de Neiva, el departamento del Huila. Por eso, para analizar este tema y para saber qué es lo que está pasando y qué hacer para evitar que nuestros niños de pronto caigan en situaciones que más adelante tengamos que lamentar, pues hemos invitado a unas personas especializadas en temas como este. Y a mi derecha vamos a empezar con la doctora Lina María Ramos. Ella es la directora regional del Instituto Colombiano de Medicina Legal. Doctora, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Es un tema muy delicado y hay que tratarlo con mucha responsabilidad. Con muchas pinzas, dirían por ahí. A mi izquierda tengo a la doctora, también psicóloga, la doctora Claudia Gaviria, quien también nos va a ayudar a dilucidar un poco este tema. Bienvenida, doctora. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Y la doctora Neife Salamanca, de la Oficina de Infancia y Adolescencia de la Alcaldía de Neiva. Les doy la bienvenida. Muchas gracias, Cecilia, buenas noches para todos y agradecida de que nos den esta oportunidad para poder tratar el tema y aclarar también muchas dudas que puedan tener y que podamos tener todos. Perfecto, listo. Entonces vamos a comenzar con la doctora Lina María Ramos. Doctora Lina María, ¿qué es lo que está pasando con nuestros niños, que cada día está creciendo más el número de denuncias, de abusos contra ellos en todo sentido? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el departamento del Huila, ¿cuál es el panorama? Bueno, primero hay que decir que es algo que es multicausal, no se puede determinar como de una sola causa, y precisamente esto es lo que hace un fenómeno tan difícil y tan complejo de analizar. No es, digamos, solo del departamento, solo del municipio, porque es un problema que es a nivel nacional. El maltrato infantil tiene varios aspectos: el maltrato físico, el maltrato psicológico y el maltrato sexual, delito sexual, que es, digamos, el tema más complejo dentro de esto. Pues de todos esos factores que yo te digo, puedo explicar que alguno de ellos es básicamente, si nos enfocamos, por ejemplo, al delito sexual, que es tan complejo, falta estudiar mucho este fenómeno en Colombia y mucho fenómeno en la sociedad para poder determinar exactamente hacia qué línea enfocar la prevención y el tratamiento, ¿cierto? Porque en ese momento tenemos cifras y podemos decir que del 85% de las víctimas que vemos en medicina legal, que valoramos, son mujeres, y que el gran porcentaje de todas las víctimas son menores de entre 9 y 14 años. ¿Sí? Entonces ya más o menos uno va tipificando como esa violencia, que la mayoría de las violencias ocurren en las casas y que los agresores y los perpetradores son conocidos. Entonces uno ya tiene eso como analizado, pero entonces ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer para evitar eso? ¿Cómo educamos a los niños y a las niñas para que ellos mismos empiecen ese autocuidado? ¿Cómo educamos también a los padres para que estén pendientes de esos factores de riesgo en los que puedan estar sus niños? ¿Cómo educamos a los docentes para que identifiquen estos niños que pueden estar siendo víctimas? ¿Cómo nos educamos nosotros mismos, las instituciones que estamos manejando y atendiendo niños y niñas? Digamos, yo estoy desde el sector salud, justicia, pero desde el sector salud también hay que identificarlos cuando ingresen a las atenciones médicas. Entonces es un factor que debemos analizar desde todos los puntos de vista. Pienso yo que la educación es muy clave para eso, pero también la investigación de este tipo de delito. ¿Qué quiere decir usted, doctora? Me gustaría ahondar un poquito más en el tema. ¿Qué quiere decir cuando dice que hay que investigar más?
Tenemos que conocer sobre todo los agresores, la tipificación de ellos, quiénes son, qué tipo de agresor sexual tenemos en Colombia, tenemos acá en Neiva, tenemos en el Huila, si son los mismos en las diferentes regiones de Colombia, porque de eso mismo va también a depender cómo va a ser la prevención. Claro. Y cuáles serían las medidas sancionatorias más importantes para estas personas. Entonces pienso, pues desde el punto de vista que es importante empezar a analizar este fenómeno, investigarlo. Claro. Doctora Gaviria, Claudia Gaviria, usted como psicóloga, yo quiero preguntarle, ¿en qué momento esto se nos salió de las manos? ¿O estaba ahí siempre y no nos habíamos dado cuenta? Bueno, yo creo que ese fenómeno ha estado latente desde un principio, sino que a medida que las familias, las mamás y los niños se han permitido contar y que le crean, porque es que anteriormente les decían, pero no les creían. Exacto. Se ha generado ese proceso como de expansión para lo que son las denuncias como tal. No es que se haya salido de las manos como tal, porque si se hubiera salido de las manos queríamos decir que el fenómeno decrementó y se volvió otra vez a proliferar, pero en ningún momento ha sido así. Simplemente considero que es un fenómeno que ha estado latente en todas las sociedades, no solamente en nuestro nivel de país, sino a nivel mundial, sino que se ha permitido salir más a la sociedad por medio de las denuncias como tal. Sí, pero es muy alarmante el tema de que ya antes pensábamos que las agresiones a los niños podrían venir, no, que cualquiera de la calle, e inclusive le decían a uno desde chiquito, pues no le hables a extraños, no te vayas con extraños, no sé qué, pero ahora resulta que el agresor está en nuestra misma casa, ¿no? Sí, señora. Los estudios han demostrado que la mayoría de los victimarios son padres, pues mujeres en proporción diferente, pero también algunas mujeres también son las que abusan a sus hijos, y generalmente son ellos. ¿Por qué? Porque son las personas que están más cerca 24 horas al día con el menor de edad. Son las que tienen la oportunidad de bañarlos, son las que tienen la oportunidad de vestirlos, acostarlos, a través de las denuncias y los casos que uno ha tenido la oportunidad de atender, se da cuenta de cómo son las formas en donde esperan que la madre se acueste a dormir para que él vaya y mire debajo de una sábana, o que cuando se esté bañando van y miren por debajo de un baño. Entonces son personas que tienen a los niños muy cercas. Y en el caso de que no sean los padres o tíos, primos, los más cercanos, ahí serían los profesores o los maestros. O los amigos a veces también, ¿no? Amigos de la personas gente de la casa, muy cercanas, muy cercanas. Esa es la característica principal, porque, pues, como le digo, conviven prácticamente con el niño cotidianamente. Doctora Neife, ¿cuál es el panorama acá en Neiva frente a esta situación? Bueno, en el municipio de Neiva, la doctora Lina la semana, hace como unos 15 días, nos socializó cómo estamos en el municipio de Neiva en estadísticas, ¿cierto? Vemos que la generalidad que ella dio al inicio, pues es lo que también prima en Neiva, ¿cierto? La mayoría de niños, niñas y adolescentes que están siendo víctimas de alguna violencia intrafamiliar, abuso, maltrato, son niños que la sufren en su círculo familiar, ¿cierto? Que son sus papás, sus tíos, también sus cuidadores, porque muchos niños y niñas quedan al cuidado de un tercero. Recuerden que ahora papá y mamá trabajan, entonces antes era la mamá cuidaba, entonces había de pronto una persona, digamos, protegiendo a esos niños, niñas, ahora quedan por lo general al cuidado de un tercero, y eso, digamos, que permite que puedan suceder muchas cosas para nuestros niños. Yo invitaría pues que la doctora Lina nos regalara esas cifras del municipio de Neiva, que ella claramente las tiene, o sea, cuántos niños, niñas y adolescentes en el municipio están siendo víctimas. Ella además nos hizo tenemos una mesa de infancia y adolescencia en el municipio de Neiva, donde vamos todas las entidades que trabajamos por esa garantía de derechos, y ahí ella nos hizo
nos abrió los ojos frente a lo que está pasando en el municipio, cuáles son las comunas también donde más está sucediendo, donde más de esas denuncias está pasando, ¿cierto? Cuál es el día de la semana donde mayor frecuencia se presentan estos casos y esta vulneración de derechos para nuestros niños, niñas, adolescentes. Las cifras las tiene la doctora Lina, quien es la entidad pues que además las maneja. Nosotros desde el municipio hacemos es la prevención y por eso esas cifras para nosotros son importantes, y no solamente cifras, sino esos niños, niñas y adolescentes, estamos trabajando por ellos, no solamente desde el municipio, sino con todas las entidades que en Neiva trabajamos por la protección y garantía de derechos. Claro, cada vez podríamos hablar que cada vez hay las cifras de estos abusos son en niños más pequeñitos, doctora, ¿da la impresión? De los últimos 4 años que analizamos en la mesa que la doctora Neifi nos habla, son unas cifras muy estables, ¿sí? Lo que pasa es que, como decía ahorita la doctora, ahorita genera más rechazo social, entonces parece que se visibiliza más y de pronto hay más denuncia, pero las cifras en sí son muy estables, y lo que vemos del rango de edad casi siempre en los últimos 5 años ha estado entre los 9 y los 14 años. Y obviamente hay una proporción muy importante entre los 0 y 5, de los 0 y 5 años, que está ahí también como entre el mayor número. Se han realizado unos acá, ¿no? Por ejemplo, en el año pasado Medicina Legal valoró 255 víctimas. De esas 255 víctimas, 219 eran menores, o sea, estaban entre el rango de los 0 y los 14 años. Y de ellos el 85% son mujeres. Entonces, como les decía, nosotros tenemos tipificado como ese delito, pero nos falta ahondar a ver cómo hacemos, y las cifras permanecen muy estables porque a pesar de esfuerzos que hagamos de prevenciones, parece que son insuficientes esos esfuerzos, que nos hacen falta como más contundencia, y por eso decía yo al principio, analizar el delito para saber qué es lo que vamos a manejar, qué es lo que vamos a trabajar y qué propuestas podemos hacer. Claro, se me adelantó usted, doctora, iba yo a decirle que realmente a veces pareciera que nada es suficiente, ¿no? Hay muchos comerciales, las noticias de este tipo pues las registramos casi que todos los días, pero a veces uno siente que como que no está sembrando ninguna semilla y que como que los padres o los adultos no están prestando atención a lo que está pasando. Sí, uno a veces se desanima, pero yo creo que es una cuestión, como es de educación, como hay también tanto de creencia cultural, de cosas que nos hemos venido formando con algunas creencias, porque cuando uno escucha los relatos de las víctimas de delito sexual, de algunas niñas, por ejemplo, que a una niña le diga, es que me hacen cosas que los padrastros hacen, y entonces ella, ¿dónde ha escuchado que los padrastros hagan eso? ¿Sí? Claro. ¿Será que han naturalizado tanto esas cosas entre padrastros y las niñas y los niños? Hay prácticas que se han vuelto culturales que tenemos que empezar a desestructurar, y esa educación no es fácil, ¿sí? Eso lleva tiempo y son campañas que deben ser durante mucho tiempo, y a veces vemos que empiezan como con mucha fuerza y luego se pierden, y otra vez cuando es importante volver a trabajar el tema, entonces otra vez la campaña. Creo que es una cosa de trabajarla constantemente y en diferentes niveles. Entonces, por ejemplo, en los colegios con los niños, explicarles, porque es que para ellos no identifican los riesgos. Para un niño es muy difícil identificar los riesgos, y sobre todo cuando esos riesgos son pues los mismos papás o las mismas familias o las personas en los que los niños confían. Entonces es muy difícil que un niño identifique ese riesgo. Claro, porque ven que a sus papás tan cercanos y son sus padres, ¿no? Que no pensarían que van a ser dañados por ellos. Entonces es empezar en los niños a educarlos desde el cuidado de su cuerpo, desde que ellos entiendan que hay caricias buenas, que hay caricias malas, que ellos busquen una persona en la que confíen en caso de que estén siendo abusados. Hay que también quitarles esa culpa.
los niños se sienten muy culpables cuando les pasan esas cosas. ¿Por qué? Porque creen que ellos son los que se buscaron eso y a la medida en que no lo cuentan, entonces más culpa sienten. Si yo debía haber dicho esto ya y llevo un año sufriéndolo, ahora voy a decirlo, que van a pensar que soy yo el que lo provoco. La culpable. Entonces los niños, empezar a enseñarles eso desde pequeños para que ellos sepan a quién recurrir en caso de que estén siendo abusados. A los profesores, a los docentes, tienen un papel muy importante en la prevención de las violencias de los niños. Y ir trabajando con las familias también para que ellos sepan que se está hablando del tema, que si eso está pasando en su casa, se va a poner una alerta, que se vea que eso no está bien, que si hay un delito se va a manejar como delito. Y así poco a poco ir todos empezando a trabajar en el tema. Principalmente de pronto en los colegios, ¿no? Yo pienso que es un pues de pronto hay como más espacio confianza, importante. a veces pienso yo. No. ¿O usted qué piensa, doctora, de Yo eso? considero que eso se tiene que empezar es por casa, porque cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, esto se llama el nombre real, senos, vagina, vulva, pene, cola, ano, y no le colocamos los sobrenombres que le ponemos cuando nosotros nos da ese cariño por decirles que esto se pone la mariposita, cosas así. Debemos de empezarlo por casa. ¿Por qué? Porque yo le estoy enseñando a mi hijo una psicoeducación, le estoy enseñando la importancia de su cuerpo, del respeto de su cuerpo, y que solamente hay partes que son privadas, que son de él, ¿sí? Y que no son ni siquiera ni de la mamá ni del papá, sino que son de él, y hay que enseñarle, como nos decía la doctora, como la forma de tocar. Hay algunas familias que crían a sus hijos a través del saludo por medio de un beso en la boca. Eso está como muy de moda. Considero que eso es una práctica que para nosotros puede ser amorosa, pero no es preventiva para los niños ni los adolescentes. ¿Por qué? Porque se vuelve algo cotidiano, ¿sí? Y él no va a saber diferenciar entre qué persona, hombre o mujer, le está besando de una forma de saludo y de afecto a la forma en cómo lo está deseando, le está besando ya con un tipo de deseo o de acto que no es debido en el momento. Otra cosa que yo considero importante es que el nivel de conciencia de nosotros los padres debe de ser muy amplio. ¿Por qué lo digo? Porque es que nosotros no somos culpables de la forma en cómo nos crían, pero somos responsables de los actos que nosotros ya hacemos conscientes de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque hay muchas estadísticas que reflejan y no han demostrado que las personas victimarias, ¿sí? Abusadores, maltratadores, han tenido antecedentes. Claro, de maltrato. Sí, de también, maltrato y abusos. ¿Qué pasa? Que muchas veces esa persona se siente culpable, ¿sí? Nunca lo expresó, se siente culpable, la culpa le trae sentimientos de que no es valorada, de que no es amada, de que es rechazada, de que no vale, que no es valorada. ¿Y qué pasa? Que eso lo va volviendo intrínseco, lo va apropiando desde un nivel de no conciencia, que es el inconsciente, que es donde nosotros representamos todo lo que en algún momento sale a relucir en cualquier etapa de nuestra existencia, porque ya está programado aquí dentro del, digámoslo, del chip de lo que es el desarrollo del ser humano. Y entonces, al no tener un nivel de conciencia, yo no asumo que ya soy responsable de lo que puedo hacer de aquí en adelante para modificar. Y ahí está la decisión de continuar con lo que no tuve la culpa, pero que como no me he dado cuenta que yo ya puedo manejarlo, entonces yo lo sigo replicando. Claro. Entonces, ¿por qué lo digo que en casa? Porque en casa es importante señalarle a nuestros hijos, tú no eres culpable de la forma como te criaron, ni qué hicieron contigo, pero hay que también tener en cuenta de que ya puedes generar un proceso de conciencia y por elección propia modificar. Y al ese adulto, que hoy en día es el victimario, el estigma, ¿sí? Porque otra cosa de las que yo no comparto es el estigma. Cuando nosotros somos estigmatizados, nos colocan el título, sea de que uno es el tímido, es el introvertido, es el marginado, es el celoso, ahorita entonces ya es el victimario, que ya es algo más grande. Entonces no nos están, o sea,
le están quitando la posibilidad a esa persona de que se puede reajustar, ¿sí? O reestructurar, siempre y cuando él sea consciente, asuma su proceso, si ya lo hizo, asuma su proceso de responsabilidad y trate también de modificarlo. También hay que tener en cuenta el daño que esa persona tenga a nivel psicológico de todo ese proceso que vivió en su infancia y mirar en qué momento esa persona se puede resocializar o definitivamente hay que tenerlo manejadito. Pero eso es en casa completamente. Claro, pero por ejemplo, doctora Neife, ¿cómo identificar a un abusador? ¿Cómo identificar esos patrones que ya de los que está hablando la doctora Claudia, que ya traen con ellos de que no los vayan a repetir para evitar que se repitan? Bueno, pues es muy difícil, eso es lo que hablaba la doctora Lina, que lo que debemos trabajar nosotros en la investigación, de verdad, identificar cuáles son esas características generales de un victimario, ¿cierto? ¿Cuál es el rasgo general? ¿Cómo son? ¿Qué edades? Uno a veces dice, los victimarios son siempre mayores de edad, ¿cierto? Y resulta que ahora estamos viendo niños, adolescentes que también son victimarios, ¿cierto? Entonces es una investigación que sí debemos nosotros hacer para de verdad tener, trabajar con ellos, como decía la doctora Claudia, que es importante si el victimario cometió una acción, ¿cierto?, que para nosotros es muy grave, los que trabajamos con niños y niñas, y por esa garantía de derechos pues está afectando una persona muy vulnerable, pero esa persona también atrás debe tener su historia, ¿no? O sea, claro, qué vivió en su pasado y que no pudo superar, que no fue tratado a tiempo, que no tuvo la oportunidad de pronto de tener una persona que le ayudara a salir de lo que pasó, ¿cierto? Pero sí es importante nosotros enfocarnos en cómo analizar esa población que está atacando y vulnerando los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Es una investigación que debemos apuntarnos todos. Bueno, yo me voy a una pausa y ya vuelvo. Estamos en mesa de debate y hoy estamos analizando el tema del abuso contra nuestros niños. Regresamos a mesa de debate y hoy estamos analizando, estamos tratando de entender un poco el tema de lo que está pasando con nuestros niños, con el abuso del que están siendo víctimas. Doctora Lina María, la doctora Neife tocaba un punto bien importante y es el de el sector poblacional al que pertenecen ahora los victimarios. Podríamos decir que ¿ha crecido? O sea, o cómo analizar el tema de los abusadores son ahora también menores de edad, ya no podemos decir que son solo adultos. Pues desconocemos ese fenómeno y por eso al principio les decía la importancia de empezar a analizarlo, porque claro, cuando es un menor el agresor, entonces como que se baja la guardia, como que bueno, no, es un menor, eso es un juego entre ellos, pero ¿hasta dónde ese menor que ya está mostrando esos rasgos de agresividad o algo, pues va a ser más adelante un delincuente, ¿sí? Un violador? Y el espectro de violadores son muchos, o sea, no es el mismo violador, hay diferentes características de ellos, clasificaciones, y es importante conocerlo para hacer precisamente lo que decía la doctora, si se pueden tratar, si qué manejo darles. La literatura dice que el 80% de los agresores sexuales han sido agredidos en su infancia. Entonces, si estamos viendo ahorita los niños, las víctimas, ¿qué porcentaje de ellos y cuáles de ellos van a repetir estos patrones en sus relaciones futuras? ¿Y qué estamos haciendo entonces para que no vayan a ser ellos los agresores? ¿Qué terapia les hacemos? Si les estamos haciendo la atención integral en salud que ellos requieren, o simplemente nos estamos limitando a la atención jurídica del momento, de nosotros hacer una valoración médico-legal, de la Fiscalía hacer su investigación, obviamente muy importante, y ya. Y de pronto en salud mirar si tuvieron una enfermedad de transmisión sexual, la prevención del embarazo, y no más. Y hasta dónde dejamos a este niño víctima, entonces solito, para que él maneje con sus herramientas mentales este trauma, porque si hay uno de los delitos que más
consecuencias futuras trae es la agresión sexual. El delito sexual trae muchas consecuencias futuras en las relaciones que esa persona va a tener, y por eso es que el 80% se vuelven agresores sexuales. Se vuelven más adelante victimarios. También está el silencio también se ha vuelto un poco cómplice. En algunos casos podemos ver que el agresor puede ser alguien muy querido de la familia, y que como para no armar escándalo y eso, nos quedamos callados, o los familiares de la víctima se quedan callados. Pues yo considero que se puede ver de dos puntos de vista. El primero está la amenaza. ¿Sí? Generalmente es muy común que la manipulación por medio de los niños, sobre todo entre una edad inferior de los 12, 13 años hacia abajo, la amenaza en donde te voy a quitar la vida, si hablas, le voy a decir a tu mamá que fuiste tú el que me provocó, no te va a creer nadie, si habla, vas a quedar usted mal, o siempre generalmente la amenaza, la manipulación por parte del victimario es la forma en donde maneja y controla a ese niño para que ese niño o esa niña no diga nada a sus padres. ¿Sí? Si aparte de esa manipulación está que ese niño fue de pronto no deseado, o que de pronto es un niño con características a pesar de que en la infancia todavía no se manejan las características de personalidad como tan definidas, pero ya hay muchos niños que desde pequeños se les ve cómo pueden ser posiblemente cuando sean adultos. Si se suma a eso, que no es deseado, la manipulación, las posibles características del niño, pues es un ambiente en donde el silencio es un cómplice para ese niño se puede decir que es como la única alternativa, ¿sí? Porque pues está manipulado, aparte de eso, si se siente que él no es rechazado, y si él es tímido o introvertido, pues de pronto no va a tener las suficientes capacidades para decirlo. ¿Es un mecanismo de autoprotección de las víctimas, podríamos decir? De autoprotección como tal, no tanto. No tanto, porque es que ya en algún momento la que más prevalece ahí es la manipulación que hace el victimario sobre ese niño o esa niña o ese, adolescente no tanto, porque ellos ya se dan cuenta, ya son conscientes de que ¿cómo así? Me está pasando esto no es normal, entonces yo fui víctima de un abuso sexual. Claro. Pero cuando se maneja ese proceso, muchas veces sí, la familia, la mamá no importa si es la mamá o el papá o la abuela, lo importante es que haya una persona específica que tenga el vínculo afectivo muy estrecho con ese niño para que en cierto modo él pueda tenerle confianza, a pesar de que haya la capacidad de amenaza más grande, a pesar de que de pronto lo persigan, porque muchas veces hay persecución para que él no hable, lo intimidan, y hay una serie de cantidad de cosas que también es un maltrato psicológico, aparte del físico, se suma a ese proceso. Pero si el niño se le crea una conciencia desde muy temprana edad, que mira, a pesar de que te digan que te van a matar, que me van a matar, que van a matar al papá, que lo van a no sé qué más, eso es una manipulación, eso no se hace. Eso es la mejor forma de prevención en lo que son posibles abusos sexuales. Y si llega a pasar, que por lo menos el niño hable, se atreva a decirle a su familia, y que ese abuso se impida, porque entre más tiempo una persona esté sometida a nivel psicológico a un maltrato que está denigrando hacia su dignidad, los daños van a ser más grandes. Y por lo tanto el proceso terapéutico va a ser más complejo, y los procesos de perdón van a ser más difíciles, y los procesos de aceptación van a ser más complicados. Habla usted de un tema bien importante, que es el proceso de perdón, que me gustaría que ahondáramos un poquito más adelante. Doctora Lina, ¿se han presentado allí en Medicina Legal, han llegado hasta ustedes casos en los que se dice, no, pues esto ya se nos salió de las manos, nos tocó hablar, no queríamos, nos daba miedo, queríamos proteger la familia, pero ya se salió de las manos? ¿Sí? ¿Se presentan casos de ese tipo? Pues sí, es bastante amplio esa gama de delitos en el delito sexual.
específico en el que el niño o la niña había manifestado ya que venía siendo abusado, pero es finalmente en alguna consulta o en el colegio donde identifican este abuso, y allí entonces empieza a generar la necesidad de denunciar. Pero el niño ya, cuando les preguntamos, nos cuenta que ya antes ya lo había manifestado, pero y son muchas las causas de que se calle el delito. Una dependencia económica por parte de la mamá, por ejemplo, una dependencia emocional, una violencia hacia la mamá que seguramente también existe, claro, y entonces hay allí un miedo y un temor de ella a denunciar. Entonces es a veces frecuente que ocurra que ya el niño haya manifestado eso. Por eso es tan importante que el niño tenga una persona cercana, de confianza, a la que le pueda contar estas cosas y que esta persona lo pueda orientar y llevar a la denuncia y poderle a este niño garantizar los derechos que están siendo vulnerados. Doctora, hablando de cifras, de toda la recepción de casos que ustedes tienen en el instituto, el Huila, ¿cuál podríamos describir, qué panorama podríamos describir en el departamento? Con relación a estos casos, a las denuncias de estos casos, ¿son muchos? ¿Estamos mal con relación a la media nacional? Bueno, la verdad no quisiera que no se presentaran, pero pues sí, obviamente hay estos casos. Yo diría que en el panorama nacional estamos mal, o sea, no que estamos más mal que otros departamentos, sino que estamos mal al interior, que necesitamos conocer las verdaderas cifras, porque hay muchos, de estos solo son los que conocemos. Los que conocemos, exacto. Pero del área rural, a mí siempre me ha llamado la atención que hay muy poca denuncia en las áreas rurales. Y uno se pregunta, bueno, ojalá no estén pasando estos casos, pero si están pasando, ¿será que no está la institucionalidad allí presente? No hay las autoridades allí cercanas a estas personas para que ellas puedan denunciar, no estamos haciendo presencia nosotros como Estado allí en estos sitios, o la educación que está pasando, ¿será que estábamos naturalizando tanto este delito que ya no importa si ocurre en nuestra casa, en nuestra familia, entre nuestros propios familiares, porque así ha sido siempre, sí, esa cultura a la que le hablaba al principio? Entonces sí es importante empezar a analizar qué puede estar pasando, sobre todo en las zonas rurales. En las zonas rurales yo pensaría o siento por lo que uno escucha con denuncias, que se presentan más casos, sino que nadie denuncia, le da miedo. Bueno, en los medios rurales la característica principal es que son distancias muy largas. Claro. ¿Sí? Generalmente muchos niños tienen que caminar 1:30, 2 horas para ir a una escuela, inclusive para poder sectorizar o darle la cobertura a los niños en primera infancia o lo demás. Muchas veces ellos rechazan esos programas. ¿Por qué? Porque dicen, no, que es que yo tengo que caminar mucho tiempo. Entonces imagínense para hacer una denuncia, ¿sí? O si de pronto las características de la mamá es una dependencia emocional, entonces muchas veces pueden percibir que la solución está más lejana que de pronto lo percibe una persona que está dentro de la ciudad, porque esos mecanismos y esas denuncias son muy extensas, recurren de mucho tiempo. Entonces, me imagino yo que la problemática de las zonas rurales es debido a la distancia, al poco nivel de educación. Exacto, muchas veces la mamá no tiene ni una primaria, todavía están con la concepción de que tener hijos es únicamente la función de la mujer dentro del núcleo familiar. Todavía está la cultura de pronto del consumo de alcohol, que es muy típica en las zonas rurales. Hay muchas características que hacen que ese territorio sea algo no tan diferente, pero que sí se le ahonde un poquito más de circunstancias como para que eso no sea como tan saliente a la luz pública como tal. Desde su experiencia, doctora, ¿cuál sería el perfil para que la gente pronto esté con las antenas bien en su lugar? ¿Cuál es el perfil del abusador? ¿A cuáles personas deberíamos como que tenerlas ahí como en la mira? Bueno,
Cuando uno es profesional y uno estudia las características de personalidad de los victimarios o de las personas que por cuestiones de su existencia terminaron siendo abusadores, ¿sí? Generalmente ellos pasan desapercibidos, ¿no? Porque son personas que son, aparte, primero que todo tenemos en cuenta que es nuestra propia familia prácticamente, claro. ¿Sí? Entonces son nuestros familiares que nosotros en ningún momento de pronto supimos de nada y lo creemos que es una persona mentalmente sana. Entonces es más como hacia la prevención de decirle a los niños, mira, esto no sé, esto no es, esto está bien, esto no está bien, esto no se debe hacer, esto se debe hacer, porque muchas veces, aparte de eso, está el vínculo afectivo con nuestra familia. Entonces, las características generalmente, cuando ya son abusadores seriales, ya es otro cuento, porque uno dice, claro, bueno, son personas que generalmente viven aisladas, viven solas, está aquel que vende su dulce, elige niños que estén solos, ¿sí? Son los mismos cazadores como tal, sí. Pero dentro de lo que, para identificar es que de pronto esa persona no esté tan cerca de mi hijo, ¿sí? Que no quiera estar todo el tiempo con mi hija o con mi hijo, en donde no siempre busque a que se siente encima de sus piernas, como muy ¿sí? pegado también. A que de pronto uno no esté mirando que él sienta satisfacción cuando se frota por el medio del caballito y resulta que está estimulando su miembro. Que muchas veces dan muchos detalles, muchos regalos a nuestros hijos, son personas que uno dice, uy, es tan buena gente, que es queridísimo como mi niño, y esto resulta que es la forma de comprar al niño y de comprar a la familia para que no se note, pero resulta que sí hay características que si a nosotros los padres nos dijeran, uno estaba pendiente, ¿no? Entonces, claro. Mirar que de pronto no busque siempre contacto con el niño, que no lo siente mucho tiempo en las piernas, que trate de no frotarlo, que sí, son como que ya es, o sea, lo que le demuestra va más allá que de pronto le demuestra un padre, una madre, y que se ve como muy excesivo también. Exacto, más de lo normal. En el caso de ustedes de medicina legal, doctora Lina, ¿cuál sería, comparte el perfil de estas personas, de estos abusadores, de acuerdo a su experiencia? Sí, no hay un perfil único, no hay un perfil único, y eso es un mito. Uno cree que el violador es un monstruo, y de hecho, hace poco que hubo unos casos de Monserrate, entonces le decían el monstruo de Monserrate, y eso desdibuja la realidad. Era una persona común y corriente que seguramente si uno se la cruza por la calle no va a pensar que es un violador en serie. Entonces hay que desmitificar eso, no, son personas comunes y corrientes, no hay un perfil, como decía yo, como para poderlo identificar. Hay más como que cosas que él no pueda pensar que es una persona controladora, de pronto. Son personas que esperan que sus niños o sus niñas o la propia esposa no busquen ayuda, entonces todo el tiempo están con ellos. Son características muy, muy pequeñas que de pronto lo podrían a uno hacer pensar. No los dejan ir a una cita solos, a una cita médica, tienen que estar con él ahí para escuchar qué está diciendo. Claro. Si en algún momento van a los colegios todo el tiempo con los niños mirando a ver que no deja ir a los niños a jugar a otras casas, son bastante controladores, pero digamos que son rasgos muy... O sea, no podemos, exacto, no es un perfil único. Hay desde violadores ocasionales hasta violadores sádicos, pasando por todos los espectros, entonces no hay perfil único. Sí, de pronto lo que uno puede hacer es identificar algunas características de los niños que lo llamen a uno la atención y uno pueda sospechar que están siendo víctimas de abuso. De pronto por ahí es un poquito más fácil, pero tratar de identificar quiénes son hombres violadores o no es complicado. Y precisamente este delito es tan difícil de manejar porque no se trata tampoco de una paranoia que entonces yo ya no puedo confiar en mis familiares, yo ya no puedo dejar mi niño con mi hermano,
porque pues tampoco se trata de eso, sí, va a ser muy difícil que una mamá o un papá estén todo el día encima del niño, sí, que nadie lo toque. Entonces por eso es complejo tocar estos temas, porque tampoco podemos caer en la paranoia de que todo va a ser ya visto como raro, no podemos tampoco pensar en caer en eso. Yo me voy a un corte y ya regresamos. Cuando volvamos, le vamos a preguntar a la doctora Neife Salamanca qué está haciendo el municipio para tratar de evitar estos casos, al menos comenzar, y si no estamos un poquito rezagados en ese tema. Ya volvemos. Regresamos a mesa de debate y antes del corte habíamos quedado pendientes con la doctora Neife Salamanca. Doctora, ¿qué está haciendo la alcaldía de Neiva para enfrentar esta problemática? A veces pareciera que es muy poco lo que se hace, o que como que cuando resulta un caso, cuando se conoce de un caso y se hace todo el escándalo, como que no, es esto y lo otro, pero se apaga la llama y ya como que ¿qué se está haciendo desde allá, desde la alcaldía? Bueno, Cecilia, es importante retomar un tema que dijo Claudia, en el sentido de que estamos trabajando desde la familia. Tenemos un programa que se llama Escuelas de Familia, y lo que buscamos es que esa familia, como esté conformada, ya no podemos hablar de papá y mamá solamente, familia nuclear, sino familia como esté conformada, abuelos y nietos, tíos y sobrinos, bueno, como esté conformada, de verdad sea una familia protectora, ¿cierto? Entonces hablamos de comunicación. Una cosa que reiteradamente hemos dicho es que ese niño tenga a alguien en quien confiar y poderle contar las cosas. Para eso hay que generar esa buena comunicación con esos hijos, con esos nietos, con esos sobrinos que tenemos a cargo, ¿cierto? Entonces desde ese programa estamos trabajando todo para que de verdad esa familia, ese cuidador, esa persona que está con ese niño a cargo, sea una persona de verdad que le inculque valores, que además no le genere miedos, más de los miedos que ya genera la televisión, que genera todo, sino que genere más bien confianza, que hayan esos momentos en familia de compartir. Ahora las redes sociales nos quitan mucho tiempo, esos teléfonos inteligentes cada día nos están quitando la inteligencia, porque le estamos dejando a esos tablets, a esos celulares, a esos computadores el cuidado de nuestros hijos, ¿cierto? Llegamos a casa después de toda una jornada y si el niño le podemos poner una película y que se esté ahí quietico una hora para yo poder ver la novela o para poder leer, o para poder por lo menos ponerme horizontal, resulta que esos tiempos de calidad, eso es lo que estamos trabajando ahí para que de verdad hagamos un tiempo en familia, sea media hora, sea una hora, que juguemos en familia, que juguemos al ajedrez, que juguemos al parqués, ese juego de stop que además enseña cultura general, implique que de verdad haya un momento de esparcimiento, de comunicación en familia. Buscamos eso y la idea es que de verdad la reflexión que quiero que todos tengamos es que le dediquemos tiempo de calidad a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a los que tengamos a cargo menores de edad, que de verdad inculquemos en ello el valor del cuerpo, ¿cierto? Más que hacer una paranoia, como decía la doctora Lina, que de verdad generar en ellos que nadie los puede tocar ni mirar porque ya es abuso o es maltrato, es que de verdad ellos sepan qué está permitido en nuestro cuerpo y qué no, y que el único dueño del cuerpo pues es esa persona. Cuando generamos esos espacios de confianza, de comunicación, ese niño fácilmente va a poder contar, fácilmente, dentro de lo difícil que es la situación, porque nos hemos enfocado solamente en abuso sexual, pero hay muchas problemáticas de vulneración que viven nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces es importante generar en familia, y esa estrategia busca eso, de verdad sembrar una semilla, y el que está liderando esa estrategia es el doctor Aldemar Macías, que además tiene una metodología excelente. Él va con su guitarra y los papitos a las 6 de la mañana, están todos listos para escucharlo, trabaja con los profesores, trabajamos también con esos niños y adolescentes, estamos sembrando la semilla del perdón y la reconciliación, porque queremos transformar familias para que seamos entornos protectores para nuestros niños, niñas, adolescentes. Ya que volvemos a tocar el tema del perdón para este caso, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo enseñarle a un chico, a una chica que ha sido abusada, que perdone? Bueno, yo considero que la mejor forma de decirle a cualquier ser humano
no, aquí no coloquemos la especificación que estamos hablando de maltrato infantil, a cualquier ser humano, es que comprenda que no tuvo la culpa de lo que le sucedió. Claro. Pero que el perdón no está para esa otra persona que le hizo daño, sino que el perdón se lo da y se lo regala a sí mismo. Okay. Porque cuando uno genera procesos de perdón intrínsecos con cualquier situación vivenciada que consideramos que afectó nuestra integridad psicológica, emocional, espiritual, háblese lo que nosotros consideremos, es que ese perdón es para mí, porque me libero, porque me comienzo a sentir, o sea, suelto, libre, claro, vacío. Y aparte de eso, cuando yo me perdono a mí misma por no haber hablado, por haber aguantado la dependencia, el maltrato del padre hacia nosotros y hacia mis hijos, que yo me perdono por haber tenido un hijo no deseado, cuando yo me perdono porque mi mamá fue una mujer ausente, cuando todas esas situaciones que hacen que yo me tenga un proceso de perdón, es porque yo estoy decidiendo a soltar esa carga emocional que me estoy cargando durante muchos años y que me ha hecho tanta afectación. Pero de alguna manera, doctora, si yo me perdono, ¿también no estoy perdonando a la otra persona? Para perdonar a las demás personas, debemos perdonarnos a nosotros mismos. Primero. Sí. ¿Por qué? Porque es que el sentimiento de culpa es muy grande cuando nosotros consideramos que pudimos haber hecho algo y no lo hicimos. Ajá. Entonces, un niño que pudo haber dicho, yo le pude haber dicho a mi mamá, pero no lo hice, me aguanté. O un señor, que mi hija que de pronto llegó y le dijo a alguien una palabra, o ella la ofendieron, pero yo me quedé callada, o que yo supe que le iban a hacer a esa persona tal cosa, pero yo no lo dije. Entonces son cosas que primero tengo que liberarme a mí misma. ¿Por qué? Porque como nos decía la doctora Neif, el cuerpo es mío, ¿sí? Las experiencias son mías, ¿sí? Y como tal fueron las situaciones que encerraron esa experiencia que por cuestiones de la vida me tocó vivenciarlas. Como no pude haber hecho nada en ese momento, también es perdonarme a mí mismo. Cuando yo perdono a esa persona, a mí mismo, es más fácil perdonar a la persona que me hizo daño, porque yo me estoy reconociendo que así como yo pudo haber hecho algo, tal vez esa persona también pudo haber hecho algo en ese entonces y no lo hizo. Entonces son procesos de perdón que se hacen a nivel desde nuestro interior. Desde la misma persona. Doctora, ¿son más frecuentes los abusos sexuales que los abusos físicos contra los niños? Son más visibles los abusos sexuales porque son lo que más llama la atención, lo que más indigna, lo que más se rechaza. Digamos que en las valoraciones que se solicitan, pero obviamente la violencia física y la violencia psicológica son mucho más frecuentes. Y también conocemos muy poquito, el número es realmente mayor del que conocemos. Vemos que hay unos casos que son bastante graves, tristemente llegan ya muertos a medicina legal, porque han pasado por muchos maltratos, violencias, de una manera reiterativa, hasta que en uno de esos golpes el niño ya fallece. Y cuando van a analizar y van a investigar, resulta que los vecinos se habían dado cuenta que los estaban golpeando, ¿sí? Que al colegio había llegado con el ojito morado, pero pues a nadie le llamó la atención. Que al hospital lo habían ya llevado con anterioridad con una fractura, luego con una quemadura, después con otra cosa, y no se prendieron las alarmas. Entonces es también empezar a identificar estos casos a tiempo para que no lleguen estos niños tan maltratados. Por lo general, ¿cuáles son? Podemos hablar aquí, estratificar de alguna manera, por decirlo de alguna manera, el abuso infantil, o es en todas las esferas sociales. No, es en todas las esferas. En todas las esferas. Pero ¿quiénes denuncian más? Los que tienen mayor acceso a los servicios judiciales, los que tienen mayor acceso a la educación, mayor acceso a la salud, porque están de una u otra manera ya sensibilizados frente al tema.
Entre menos educación tengamos, de pronto más naturalizamos eso. Entonces de pronto se empiezan a denunciar en esos aspectos. Pero en todos los estratos hay maltrato psicológico, que es el más frecuente, el que es más difícil de identificar, el más difícil de denunciar, el más difícil de judicializar, porque es que no hay una prueba como tal, sino solo lo que nos dicen. Claro. El maltrato físico, que es el que deja el golpe, lo más evidente, lo que más llama la atención. Y luego está también el delito sexual. Digamos que esos tres son las formas de maltrato infantil, pero no hay, en los tres se presenta el maltrato psicológico, o sea, no hay delito sexual sin maltrato psicológico, no hay maltrato físico sin maltrato psicológico, en los tres se presenta el maltrato psicológico. Claro, por ejemplo, ahí podríamos hablar de mitos, hay mitos también en esta problemática, doctora Claudia. ¿Con respecto al maltrato? Sí. Bueno, hay uno muy popular que es que la ropa sucia se lava en casa, entonces los problemas que tenemos la familia se quedan en la familia. La letra con sangre entra, es otra muy popular, en donde se coloca el maltrato como normal para el aprendizaje del ser humano. Resulta que el deber ser de aprender el ser humano, en el caso de los niños y niñas y adolescentes, es a través del amor, ¿sí? El modelamiento es uno de los aprendizajes que se da de una forma muy rápida porque ellos copian lo que ellos ven de nosotros. Sin embargo, cuando nosotros somos coherentes entre lo que le decimos a nuestros hijos y le aplicamos el amor, entonces ahí no hay ninguna clase de mito, no cabe ninguna clase de mito. ¿Por qué? Porque es como la justificación del acto, porque ya es a nivel cultural, porque tal vez eso ya viene como dentro de lo que es el colectivo, ¿no? Lo que nosotros llamamos el inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, cuando eso ya viene del inconsciente colectivo, pues es algo que es normal desde nuestros ancestros y hoy en día vienen con nuestros mitos, ¿sí? Pero como tal, el mito es como la fuente de no reconocer la existencia de una problemática dentro de la familia y no es justificable por ningún tipo ni por ningún medio, ¿sí? Es lo que es. Y es lo que comenzará a entrar a modificar dentro del núcleo familiar, porque es el núcleo familiar el que se debe de reestructurar, no solamente el niño, sino todo lo que es. Porque el niño aprende de lo que aprendió de sus padres aprendieron de lo que aprendieron de sus abuelos de los tatarabuelos, entonces por eso es que comenzamos a hablar de lo que es un inconsciente colectivo, porque eso ya viene grabado dentro de nosotros. ¿Eso es lo que llamamos cultural? O sea, no es que sea cultural, donde diga que sea admitible, no, sino que eso ya viene de patrones culturales, sí, pero no es que sea aceptado socialmente, que es una cosa diferente. Claro. Como de pronto el alcohol. El alcohol es aceptado socialmente, pero pues eso está dentro de una sustancia psicoactiva y lo demás, pero pues que tampoco, si hay alcohol, problemas de alcohol dentro de la casa, es una problemática que hay que solucionar. Claro. No es que sea no es que se acepte y ¿cómo lo digo? Que sea bien reconocido a nivel social, que porque es algo cultural, no. Claro. No. Doctora Lina, hablamos siempre de que los abusadores, ¿no? Masculinos. ¿También hay abusadoras, mujeres abusadoras? Sí. De todo, sexuales, físicas, bueno. Sí, abusadoras sexuales en muy poquito porcentaje, pero sí las hay. Del año pasado, los 255 casos que les hablaba, hubo una que habían identificado como una mujer, la agresora era una mujer. En la violencia y en el maltrato físico, sí hay un porcentaje importante de agresoras, donde la agresora es la mamá, la persona, la cuidadora, sí, exacto, la persona que está cuidando al niño o a la niña. Entonces no hay en ese aspecto de la violencia psicológica y física, no hay tanta diferencia como en el delito sexual, que sí hay una marcada diferencia, que más del 90% son agresores hombres. Hombres, claro. Utilizan más la fuerza, ¿no?
Por lo general, estos niños son niños de ¿qué tipo de familias, según lo que ustedes han encontrado? No, es como decíamos ahorita, en todos los estratos, en los niveles económicos está y en todo tipo de familias se ve. Pues familias disfuncionales. Claro. O familias que han naturalizado la enseñanza con la violencia, que es también una práctica que se considera el mito de la letra con sangre entra, y entonces una palmada o un correazo o una cachetada no lo ven como una violencia física, lo ven como un método de enseñanza. Y el límite es muy delgado, hasta dónde yo considero que ese golpe va a ser para educar a mi hijo, claro, y hasta dónde ese golpe el niño lo está viendo como una violencia física, como lo que realmente es un maltrato físico. Entonces es una línea muy delgada, y en eso bastante, hay sí, muchas opiniones al respecto, que una nalgada no le va a hacer daño a nadie, que es que le faltó correa. Realmente es un límite muy pequeño. muy pequeñito, sí. Antes de irnos, porque ya nos tenemos que ir brevemente, doctora Claudia, la conclusión, ¿qué hay que hacer? Bueno, yo considero que hemos hecho mucha prevención a nivel de los medios de comunicación con respecto a identificar todos esos síntomas y consecuencias que a los niños que han sido víctimas de abuso, de maltrato y lo demás. Considero que nos falta la otra contraparte, que es hacer prevención, diciéndole a ese adulto ya, si piensas tal cosa. O sea, hay personas que ya lo han hecho y hay otras personas que están en el proceso de pensamientos distorsionados, automáticos y lo demás. Lo que piensas no está mal, no eres diferente a los demás, busca ayuda, puedes hacerlo, lo puedes solucionar, hay alternativas para que. Esa parte yo considero que no lo hemos tocado, y también falta como la prevención hacia decirle a esa persona adulta que también tuvo sus problemas en la infancia y en su adolescencia, mira, hay una forma de solucionarlo antes de que se cometa. Que busque ayuda, puede ser. Doctora Neife, brevemente. Bueno, la invitación es que dediquemos tiempo de calidad a nuestros hijos, que estemos en tiempo en familia, que ojalá tengamos en la casa, como tiene mi mamá en la de ella, una canastica que dice, aquí nos conectamos en red Wi-Fi todos, y el Wi-Fi es conversamos, entonces hay un canasto y ahí todos depositamos el celular, las tablets, computadores, y de verdad tener un tiempo de calidad con los hijos, con nuestro esposo, con nuestras familias, y tener muy buena comunicación. Muy bien. Y la doctora Lina, ¿cuál es su conclusión final? Las conclusiones: empoderar a los niños y a las niñas en el autocuidado, hacer un análisis de cómo son esos agresores sexuales en Colombia, en el Huila y acá en Neiva, para saber cuál es el manejo y el tratamiento adecuado a estas personas, y el diálogo en la familia y la educación. Ok, bueno, esperamos que con este programa, con este tema tan que tiene una línea muy delgada, como lo dice la doctora Lina, pues podamos aportar un granito de arena para que no sigan sucediendo estos casos, y ojalá les sirva a ustedes también para que analicen y piensen, y sobre todo para que estén muy alertas. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima aquí en Mesa de Debate.